hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has visto algún detective? Posiblemente no lo has visto en persona, pero tal vez has visto una película o una caricatura famosa donde sale un detective con su ayudante resolviendo casos difíciles. Hoy, este día particular y un poco misterioso, quisiera que conocieras a dos detectives muy sagaces. Ellos son especialistas en resolver casos muy difíciles. ¿Quieres conocerlos? Pues acompáñame, vamos. Este es uno de los detectives, le dicen Dark Black. Su nombre tiene que ver con su actividad principal. Es un curioso indagador de la oscuridad. Por eso se les ve así, con sombrero y chaqueta oscuros, maletín, linterna y una lupa. Procura hallar respuestas a preguntas como ¿por qué hay noches que son de brujas? ¿Qué tiene de raro las noches de luna llena? ¿Por qué hay personas que prefieren andar de noche? Hacer cosas en la oscuridad. No lo sé, pero lo investigaré. Dark Black estuvo investigando, leyendo algunos libros y buscando por internet. Cuando Dark Black era pequeño, pensaba que la oscuridad estaba llena de sombras misteriosas de personajes fantásticos cuya presencia era delatada por el movimiento de las cortinas, los ruidos del techo y de la casa o el paso de algún animal. ¡Uy, qué miedo tenía! Además descubrió que en casi todo el mundo se celebraba una fiesta muy particular, la fiesta de Halloween. ¿Ustedes saben algo sobre esta fiesta? Dark Black, por diversión, comenzó a disfrazarse, a veces de fantasma, otras de monstruo, y comenzó a adornar su habitación con figuras de calabaza, vampiros y telarañas, y también a jugar con otros niños que tenían disfraces de brujas, Frankenstein y esqueletos. Pero, pero lo hacía sin saber qué era lo que en realidad se festejaba. Y aunque al principio le parecía divertido, después quedaba confundido y con miedo. Pero les dije que los detectives eran dos. Llegó el momento de conocer al otro detective. Es la señorita Clara Luz. También tiene un maletín y como su nombre lo indica, ella investiga todo lo que tiene que ver con la claridad. Desde pequeñita le atrae la luz y el brillo. Estos dos detectives han encontrado que hay dos reinos totalmente opuestos. Uno es el de la luz y el otro es el de las tinieblas. Al investigar, encontré en este libro que se llama la Biblia que el reino de la oscuridad está gobernado por un príncipe maligno que está empeñado en engañar y destruir a todas las personas porque ellas son la creación de Dios. Y él odia todo lo que Dios hizo y lo logra en todos aquellos que le dan lugar en su vida y corazón. Este corazón oscuro representa a las personas, adultos o niños que le dan lugar en su vida a ese príncipe maligno. Cuando tú eliges decir malas palabras, engañar a otros, te juntas a hacer pandillas que hacen maldades a otros, le estás dando lugar a ese príncipe maligno. Y cuando haces, piensas o dices cosas desagradables a Dios, Él las llama pecado. Todos hemos pecado porque hemos nacido con ese deseo y a causa de eso merecemos castigo. La Biblia dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Jeremías 2:19. Esto significa que si eliges vivir pecado, tu destino será vivir siempre en el reino de la oscuridad, separado de Dios, por siempre. Yo no quiero que eso suceda conmigo, pero ¿habrá algo que podamos hacer para salir del reino de la oscuridad? Porque yo he hecho algunas cosas desagradables a Dios. Yo creo que sí, porque yo descubrí en la Biblia que un día cuando el Rey de la Luz creó el mundo, hizo los cielos, el mar, las montañas, el sol, las estrellas y la luz. Todo apareció solo con el poder de su palabra. Además, Dios hizo su obra maestra,
te hizo a ti, porque te ama como nadie y para siempre. Su palabra lo dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. También encontré en este libro que Dios vive en el cielo. El cielo es un lugar donde siempre hay luz. Dios con su presencia lo ilumina todo. Allí nunca hay tristeza, llanto ni enfermedad, ni oscuridad ni sufrimiento. Allí siempre hay alegría y felicidad. Qué hermoso debe ser el cielo. Pero, ¿cómo ir allá algún día? ¿Cómo entrar al reino de la luz? Pues vamos a seguir investigando. Busquemos pistas. Amiguitos, ¿ya se dieron cuenta que la Biblia habla de dos reinos? Esos existen realmente. El reino de la oscuridad, con su príncipe engañador Satanás, y el reino de la luz, con su rey de la luz Jesucristo. ¿Qué hacer para salir del reino de la oscuridad? ¿Cómo puedes pertenecer al reino de la luz? Dark Black y Clara Luz tenían estas preguntas. Tal vez tú las tengas también. Ellos necesitan resolver la cuestión. Así que abrieron sus maletines y buscaron algunos elementos que les ayudaran a encontrar la respuesta y se pusieron a trabajar cuidadosamente en sus investigaciones. Por fin Dark Black encontró una pista. Es un dibujo. Ese es un dibujo que nos recuerda una historia que contó el Señor Jesús. La historia habla de un hombre rico que se vestía de ropas costosas, que hacía fiestas con mucho lujo, pero nunca se preocupó por las demás personas, ni se interesó en Dios. Vivía para él y sus riquezas. Vivió para el reino de las tinieblas. Mira, Dark Black, encontré la otra parte de la historia. Cierto, este dibujo nos recuerda a un pobre hombre que se sentaba a la puerta de la mansión del hombre rico. Se llamaba Lázaro y estaba muy enfermo. Los perros se le acercaban para lamer sus heridas. Lázaro no tenía nada para comer. Esperaba comer los desperdicios que se tiraban de la casa del rico para alimentarse. Lázaro, a pesar de su condición, él creía y confiaba en Dios y de todo corazón. Cierto día, estos dos hombres murieron. Cada uno fue a un reino diferente. El rico fue al de la oscuridad, mientras que Lázaro fue recibido en el reino de la luz. El hombre rico, por más que quería salir de ese lugar, no podía. Aunque pedía ayuda, ya no era tiempo. El tiempo había sido en la tierra, donde él hubiera podido escoger creer en el Rey de la Luz y así tener derecho a estar por siempre en el reino de la luz. Pero no se preocupó por buscar a Dios, sino que vivió solo para Él y haciendo cosas desagradables a Dios, y ahora tenía una dolorosa y triste eternidad de castigo. Si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo del Rey de la Luz y Él quiere que andes en la luz. Dark Black y Clara Luz leyeron esta historia de la Biblia y ahora más que nunca querían pertenecer al reino de la luz. Dark Black dijo: Yo elijo el reino de la luz. Yo también elijo al Rey de la Luz. Busquemos el camino correcto que nos llevará al reino de la luz. Luego, nuestros detectives se dieron a la tarea de investigar cuál era el camino correcto para llegar al reino de la luz. Busquemos pistas y encontramos un mapa que les señalaba ese camino. Ese mapa indica que hay un único camino que conduce a una cruz y luego a una tumba vacía. Dark Black y Clara Luz entendieron que esto significa lo que Jesús dijo en una oración: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así es, niños. Jesús dijo que Él era el camino para llegar al Padre, ya que Él es el perfecto Hijo de Dios que te amó tanto y se sacrificó permitiendo que otros hombres crueles lo maltrataran y lo clavaran en una cruz. La Biblia dice que cuando dio su vida en la cruz, pagando el castigo de nuestros pecados, toda la tierra se llenó de tinieblas.
Seguramente el príncipe de la oscuridad pensó que la victoria era suya, pero no fue así. Después de que Jesús dio toda su sangre en la cruz y murió, fue sepultado por 3 días. Después volvió a vivir. El Rey de la Luz venció al príncipe de la oscuridad. Jesús vive para siempre. Por eso es el único camino para llegar al reino de la luz. Él es el único que te puede rescatar del reino de la oscuridad y darte la seguridad de pertenecer al reino de la luz, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Por eso debes creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que Jesús es el único camino al cielo, al reino de la luz. ¿Tú también, Clara Luz? Sí, estoy segura. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darnos el perdón de todos nuestros pecados y así tener derecho a vivir en su reino de luz. Mira, Clara Luz, con mi luz ultravioleta estoy detectando que hay unas huellas. ¡Oh! Son pasos que debemos dar para estar completamente seguros que ya en el reino de luz. Déjame te ayudo a descifrar esos pasos. Aquí dice reconocer y acá creer. Y en este último paso, recibir. Ellos encontraron que el primer paso para salir del reino de la oscuridad es precisamente reconocer que somos pecadores. Tú también, amiguito, si estás listo para admitir delante de Dios que has hecho cosas desagradables, entonces estarás dando el primer paso para salir del reino de la oscuridad. El paso siguiente que hallaron nuestros detectives fue creer. Dios espera que creamos en su Hijo Jesucristo. Hoy escuchaste que Jesús murió por tus pecados. ¿Lo crees sinceramente? Si es así, has dado el segundo paso para llegar al reino de la luz. Los investigadores continuaron con su trabajo hasta descubrir la tercera huella, recibir. La Biblia dice en Juan 1:12 que a quienes lo recibieron y creyeron en él, les dio permiso de llegar a ser hijos de Dios. Esto significa que sales del reino de la oscuridad para pasar al reino de la luz. Esa es la manera, recibir a Cristo en tu corazón para pertenecer al reino de la luz. Pero, ¿cómo se recibe a Jesús? Tú sabes. ¿Cómo? No lo sé, pero ahora mismo vamos a investigarlo. Mira, aquí encontré una llave. Es la llave de la oración de la fe. Clara Luz está en lo cierto. Hay que dar estos 3 pasos para entrar al reino de la luz. ¿Te gustaría a ti, amiguito, dar estos 3 pasos hoy? Si es así, ponte de pie. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Recibirle significa elegir a Jesucristo como tu Rey de la luz. Si lo haces, Él te sacará del reino de las tinieblas, de pecado, y te hará su Hijo para siempre, y estará en el reino de la luz. Si quieres hacerlo, da un paso hacia adelante y dile a Dios que reconoces que has pecado, que estás en el reino de la oscuridad y que quieres salir de él. Da un segundo paso hacia adelante y dile a Dios que crees que Jesucristo es el único camino para llegar a Él y que crees de todo corazón que Jesús murió y resucitó para perdonarte. Da un tercer paso hacia adelante y dile a Dios que quieres recibir en tu corazón y vida a su Hijo Jesucristo como tu Salvador y tu Rey de la luz. Si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo del Rey de Luz y Él quiere que andes en la luz. Andar en luz significa vivir correctamente, eligiendo lo que Dios le agrada en todos los aspectos de tu vida. Romanos 3:13. Antes, cuando vivíamos en el reino de la oscuridad,
Hacíamos alguna de estas cosas que menciona el versículo. Peleábamos, teníamos envidia de otros y andábamos en fiestas que a Dios no le agradaban. Por ejemplo, fiestas donde se usan disfraces de personajes que provocan terror, como en las fiestas de Halloween, donde se usa salir a las calles para hacer maldades al vecindario cuando no te dan lo que pides. Contar y ver historias de brujas y terror. Consultar adivinos, cuijas o psíquicos para recibir mensajes del más allá. Usar adornos con los signos del zodiaco, creer en los horóscopos, todo eso y muchas cosas más que no agradan a Dios y que hacíamos cuando andábamos en el reino de la oscuridad. Pero si tú creíste en Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo del Rey de la Luz y Él quiere que andes en luz. Pide a Dios que te ayude a decir no al Halloween y a todas estas fiestas de brujas y de Día de Muertos. Él te dará la fuerza y el valor para decirle a tus amigos y maestros que no cuenten contigo en estas fiestas, porque son para celebrar al príncipe de las tinieblas, y que tú eres un hijo de Dios y que perteneces al reino de luz. ¿Por qué? Si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo del Rey de la Luz y Él quiere que tú andes en luz. El desafío para ti es, nos estamos acercando al 31 de octubre. En estos días, muchos se están preparando para festejar al príncipe de la oscuridad. Halloween es una celebración muy antigua donde la gente alaba y adora a Satanás, pero muchos no saben la realidad de esta celebración. Pero tú ya sabes la verdad. Cuéntales a otros y prepárate porque tal vez tus amigos te inviten a disfrazarte de bruja, princesa o calabaza, fantasma, vampiro o monstruo. O tal vez puede ser que tus amigos te inviten a ver una película de terror o te inviten a jugar magia o la cuija. Cuidado, no lo hagas. Tu vida corre peligro. Di no al Halloween y a las fiestas de brujas y muertos. Recuerda nuestro versículo bíblico que hoy memorizamos. ¿Podemos decirlo? Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No olvides que andar en luz significa vivir correctamente, eligiendo lo que Dios le agrada. Nuestro Padre de luz espera que muestres el brillo de la presencia de Jesús en tu vida. Quiere que alumbres delante de los demás que están en la oscuridad para que ellos puedan llegar al reino de la luz. ¿Lo harás? Si tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, ahora eres un hijo del Rey de Luz y Él quiere que andes en la luz. ¿Qué tal si como hijo de luz ayudas a otros a encontrar el camino de la luz? Explicándoles que Dios los ama, que Jesús murió por sus pecados y que Él venció el reino de la oscuridad cuando Él resucitó de entre los muertos. ¿Lo harás? Pide a Dios que te ayude a alumbrar con tu vida y tus palabras a aquellos que están en el reino de las tinieblas, para que puedan encontrar a Jesús. ¿Listo? Dios te bendiga.